Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmud. Ya saben que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos, y siempre tomo el tiempo de expresar nuestro agradecimiento por parte de nuestra audiencia televisiva y radial, que sigue enviando sus preguntas bíblicas, y nosotros recibimos diariamente sus preguntas bíblicas a través de nuestro chat, el chat de WhatsApp. Y permíteme compartir ese número, y el número es gratis por todas partes del mundo. Y envía su chat, su texto en el chat, y es gratis, y nosotros lo recibimos, y yo respondo personalmente a todas sus preguntas bíblicas. Permite compartir el número. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Ese es el número donde tú puedes enviar todas sus preguntas bíblicas, y nosotros vamos a responder diariamente. Y más bien, y muchas veces incluimos esas preguntas, ¿no?, dentro del segmento de la enseñanza el siguiente día. ¿Por qué? Porque queremos mantener el hilo unido, ¿ves?, en las enseñanzas, pero también en la comprensión de parte de nuestra audiencia. Y siempre me quedo muy fascinado en que la gente ha captado la noción, ha captado la idea, el concepto, y ahora nos envía las preguntas, y algunas veces anticipadamente, sabiendo la siguiente sección de escritura que vamos a entrar. Y eso es emocionante. Pero antes de responder esa pregunta hoy día, también permíteme extenderle una invitación cordialmente para aquellos que están en Cusco, en la zona de Cusco, en Perú. Escuche bien, ustedes, tenemos la iglesia cristiana de la gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, localizada en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, la calle Garcilaso y la parte de abajo de Guanacapa, edificio 305 Guanacapa, ahí en el quinto piso, y hay un ascensor, y gracias a Dios por los ascensores, y ahí está la iglesia en el quinto piso. Y escuche bien, y están ahí cada domingo a las 9 de la mañana tiene la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal, donde también están enseñando la palabra expositivamente con nuestro pastor, el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está llevando la palabra del Señor, y la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos, y para que usted pueda entrar en el compañerismo con ellos y juntamente con ellos en la palabra del Señor. Y para aquellos que están aquí en los estados, ¿no?, donde me equivoqué anteriormente, escuche bien, nosotros tenemos nuestros cultos, ¿ves?, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Y nosotros tenemos la Iglesia Bautista de Town Creek, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos cada domingo a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, siempre escuche bien, comuníquese con ese número que está en la pantalla, pero permítame compartirlo una vez más. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-733. Nos puede escribir ahí, y te podemos enviar la información de ambas iglesias y cómo llegar a las iglesias para participar juntamente con los hermanos en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4 y continuar con nuestro estudio en la palabra del Señor. Y la última vez que estuvimos hablando sobre Romanos capítulo 4 versículo 13. Romanos capítulo 4 versículo 13. Y había un propósito específicamente con el tratamiento de este versículo. Y aquí este versículo va a tratar, o el concepto que se va a tratar aquí, se trata sobre la promesa, ¿ves? Y tenemos dos cosas, ¿ves? Tenemos la promesa, ¿ves?, y luego tenemos fe versus la ley. Fe versus la ley, eso es lo que tenemos, ¿no? Aquí tenemos la ley por una parte, la fe por la otra parte, ¿no? Tenemos las justicias y la recompensa,
Luego, aquí tenemos una, como digo yo, una declaración inconfundible. Una declaración inconfundible hablando de la promesa de la herencia no es por la ley, sino por la fe. Note bien, la herencia, la promesa de herencia no es por la ley, sino por la fe. Y vamos a tratar eso porque quiero aprovechar algunas preguntas que entraron. ¿Qué significa la herencia y qué es la herencia y cómo se recibe la herencia? Y yo creo que es una buenísima pregunta, y esa pregunta nos va a ayudar a nosotros para dirigir esta hora que vamos a compartir juntos en la palabra del Señor. Y aquí en la versión cristiana, Romanos capítulo 4, versículo 13, dice esto, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que ésta sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Repito, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. ¿Quién es su descendencia? Todos nosotros, sean judíos o no sean judíos. A la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Y yo noté que en nuestra audiencia alguna gente estaban vivos, estaban despiertos y captaron esa noción. Bueno, y una señora me escribió, yo no soy judía, pero yo me imagino que la Biblia está diciendo que yo soy heredera también. Seguro que sí. Permíteme, primeramente en la versión católica, en Romanos capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente, dice, cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, y no vinculó la promesa a la ley, sino a la fuerza salvadora de la fe. Mire bien, o sea, escuche bien. Sería imposible hoy día. Quiero tomar estas preguntas. ¿Qué significa la herencia? ¿De qué herencia estamos hablando? ¿Cómo se recibe la herencia? ¿Cómo yo tengo aseguranza que yo soy parte del grupo de personas que va a recibir la herencia basada en la promesa de Dios? Hay un sinfín de preguntas en esas categorías donde yo quiero responder, que están identificadas y relacionadas con este versículo aquí en versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Ahora vamos a hablar de nosotros también. La promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, la última vez estuvimos hablando sobre ese punto. Ahora, lo que quiero llegar aquí es un poquito más específico en responder a estas preguntas que acabo de anotar. Brevemente, primeramente tenemos que comprender que Cristo va a heredar. Cristo va a heredar, el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristo en español. Para nosotros es la palabra Mesías para los judíos, que era el que era el Redentor, el Salvador, que vino a rescatar al hombre, ¿no?, de sus pecados. Cristo va a heredar el mundo. Dios le está entregando a Cristo el mundo y será exaltado como la soberana majestad del universo, rigiéndolo y reinando siempre para siempre. Eso tenemos que comprender. Un día en el futuro, ahora nosotros no tenemos la fecha cuando eso va a suceder, pero según y conforme a todas las profecías, sabemos que un día va a llegar la nueva tierra y el nuevo cielo, ¿no? La nueva tierra y el nuevo cielo. Y Jesús va a gobernar sobre todo eso. Ahora, vamos a regresar con Abraham. Porque todo comienza con Abraham. Y se dice que Abraham y su simiente. En otra palabra, aquí ahora los creyentes, por todas las épocas. Los creyentes son herederos y coherederos con Cristo. Somos herederos de Cristo y coherederos de Cristo, de las promesas del Padre Celestial aquí sobre el cuerpo de creyentes que van a estar existiendo en ese entonces. Ahora, el apóstol Pablo nos ayuda a comprender esto un poquito más en el Nuevo Testamento para complementar lo que dice en el Antiguo Testamento. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, por favor. Y mira lo que dice aquí en versículo 16 y 17. Versículo 16 y 17. Vamos a ver aquí, por favor. Y tengo las páginas pegadas aquí. Y notar lo que dice la palabra del Señor en versículo 16
y 17. Primeramente en la versión cristiana dice esto: el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Note bien que el Espíritu de Dios, en versículo 16, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y una de las preguntas que entraron fue esta: ¿cómo es que yo puedo saber si soy hijo de Dios? Bueno, el Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Y dije, wow, es buena pregunta. Bueno, la verdad es que, mira, cada creyente verdadero, genuino, sabe que él es un verdadero, genuino creyente. Porque el Espíritu Santo da testimonio al espíritu del ser humano, que él ve que él está creciendo, él está madurando, él está caminando con las cosas del Señor, debajo del mandato del Señor, debajo de las reglas del Señor, debajo de la autoridad del Señor, debajo de su palabra. Ahora, él no es perfecto, pero él sabe que él está dirigiendo su vida, ¿ves?, a un ritmo que le da honra y gloria a Dios en todo lo que él hace, en todo lo que él dice, en todo su comportamiento, en toda la esfera de su vida. Él lo sabe, él reconoce que no es perfecto, pero el Espíritu da testimonio que él está caminando bien con el Señor. Ahora, mucha gente dicen que son creyentes, pero no tienen esa paz. Algo le molesta continuamente, y lo que está sucediendo, esto es, ¿ves?, lo que el Espíritu Santo está haciendo, está trayendo convicción de pecado en la vida de un incrédulo, convicción de pecado en la vida de alguien que no es creyente. Ahora, para el creyente, ¿ves?, el Espíritu Santo hace la misma cosa cuando el creyente peca. La diferencia es que el Espíritu Santo le trae convicción de la justicia de Cristo. Y él reconoce, yo ando mal, tengo que arrepentirme, el creyente. El que no es creyente, un pecador que no ha reconocido que es pecador, rehúsa y rechaza al Señor Jesucristo, lo que él tiene sobre él es la conciencia de culpabilidad que arresta su corazón y lo deja a él incómodo hasta el punto que él tiene que tomar una decisión o rechazar completamente, rotundamente al Señor Jesucristo. La primera cosa, antes de hablar de la herencia que nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo no va a compartir su herencia, las riquezas espirituales que él va a depositar en la vida de un creyente con alguien que no es creyente. Tenemos que reconocer eso. Ahora, vamos a llegar en la versión católica, por favor, en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 dice así. Dice, ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él para ser luego glorificados con Él. Ahora, parte del paquete, como digo, parte de la realidad, parte del paquete de ser creyentes en esta tierra, escuche bien, es que nosotros vamos a sufrir por nuestra fe. Esa es una tremenda realidad. Y yo me recuerdo años atrás, y no me recuerdo el año exactamente cuando sucedió esto, ¿verdad?, pero sí me recuerdo que había unos años atrás que afuera de Cusco, en una de las aldeas, había una familia que habían declarado que Jesucristo era ese Salvador, ¿no? Y ellos se sometieron a la palabra del Señor y confesaron, nosotros somos creyentes del Señor Jesucristo, ¿no? Pero él vivía en una aldea dominante, ¿no?, dominada por el catolicismo romano, y lo atacaron, ¿no? Y lo peor fue que le quemaron la casa. ¿Verdad? Y él y su familia tuvieron que salir, ¿no? Simplemente porque, y fue perseguido por ser un creyente genuino, verdadero. Ahora,
tú tienes que entender que en esta vida y la historia mundial, el cuento histórico y también en la historia bíblica y también en la historia de la iglesia, ¿ves? El creyente verdadero siempre ha tenido que sufrir, ha tenido que padecer, ¿ves? Y escuche bien, esta es la parte que cuesta un poco a captar y comprender. Pero el verdadero creyente siempre ha sufrido a las manos, escuche bien, a las manos de la iglesia, de la religión dominante de su época. ¿Por qué? Porque las religiones, plural, religiones, tienen la tendencia, ¿ve?, de elevar sus propias creencias sobre Dios. Y típicamente la religión con el tiempo, y esto se ha comprobado históricamente, que las religiones llegan a un momento donde ya son autocorruptos para mantener poder. Y de ahí salen los creyentes. Escuche bien, los creyentes verdaderos salen de ahí y salen del mundo. Y ellos siempre han tenido que sufrir. Esto es parte de la realidad y el tema hoy no es eso, pero quería en paréntesis mencionar eso porque el apóstol Pablo dice aquí bien claramente en versículo 17 en Romanos capítulo 8, dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Dios, si es que padecemos juntamente con él siendo Jesucristo, para que juntamente con él seamos glorificados. La Biblia también dice que reinarán con Cristo por toda la eternidad. Tú sabes que el cielo, el reino del Señor, no se trata de uno acostarse sobre una nube, ¿ves? Y los ángeles están soplando el aire y las nubes están flotando por el aire y que nosotros vamos a estar ahí comiendo y disfrutando bocaditos. Ese no es, yo no sé dónde nosotros sacamos esas nociones, no sé dónde sacamos esas ideas, pero así no es. Mira, el reino de Dios, nosotros vamos a ser herederos y vamos a reinar juntamente con Cristo en el gobierno de Cristo, ¿ves? Gobernando, ¿ves?, las galaxias, el universo. La Biblia enseña eso bien claro. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo, vamos al libro de Mateo capítulo 16. Y mira bien lo que dice la palabra del Señor en versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27, por favor. Mira, en la versión cristiana dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, algunos para bien y algunos para mal. En la versión católica lo dice así, en versículo 27 dice así, dice, el Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces tratará a cada uno según su conducta. Ahora, algunos van a recibir malas noticias porque no vivieron la vida como deben de haber vivido sus vidas, y otros van a recibir la tremenda recompensa del Señor, ¿no? Y le va a otorgar recompensas sobre recompensas y sobre recompensas, ¿no? Y va a trabajar juntamente con el Cristo en el gobernar el mundo en ese entonces. La palabra está bien clara sobre eso. No vamos a descansar y ser vagabundos y hacer absolutamente nada en el reino del Señor. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 25. Lo que quiero hacer aquí es amplificar esta noción, amplificar esta idea, este concepto con nosotros, utilizando otros versículos para que tú veas que hay una unidad de pensamiento, una unidad en las palabras, en los versículos de la palabra del Señor, ¿no?, para afirmar lo que estamos hablando aquí. En Mateo capítulo 25, por favor. Ve lo que dice en versículo 31 y 32. Vamos a abrir nuestros Biblias en Mateo capítulo 25, 31 y 32, por favor. Y esto es importante que nosotros siempre, que no tengamos prisa, pero siempre que tomamos el tiempo en la palabra del Señor para afirmar qué es lo que dice la palabra. Mira, su anfitrión, su orador, siendo anfitrión orador, yo no tengo ningún valor aquí. Es lo que dice la palabra del Señor.
Por esa razón yo tomo el tiempo de leer la Biblia cristiana y la Biblia católica para que tú veas lo que dice la Biblia, ¿no? En Mateo capítulo 25, 31, 32 dice así, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque sabemos que Él va a regresar, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y de los cabritos. Ahora, esta es una tremenda, nosotros esperamos ese día. ¿Cuándo va a ser? No tengo la menor idea. En la versión católica lo dice así en versículos 31 y 32. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, con todos sus ángeles, se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará uno de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Yo todavía me quedo, mira, después de 3 años. No, perdón. Vamos entrando ya 5 años en el aire, en distintos canales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, y me quedo maravillado todavía. La gente me pregunta, ¿por qué tú lees de 2 Biblias? Porque un grupo a la derecha aquí, cualquiera sea el grupo, no, sean católicos o sean cristianos, porque ellos mismos andan diferenciando, ¿no? El católico ataca el cristiano ataca el católico y los dos lo hacen en el nombre de Jesús. Yo estoy confundido, yo no entiendo eso, pero le quiero mostrar que la Biblia dice lo que la Biblia dice y lo dice igual. Dice las mismas verdades. Ahora mire bien, en Mateo capítulo 25, acabo de leer que Dios va a apartar por un lado aquellos que son cabritos y por otro lado que son las ovejas. La pregunta es, y es sencilla, ¿cuál de los dos eres? ¿Eres un cabrito o eres una oveja? Esto no es complicado, por favor. Dejemos este juego de palabras. Esto ya está bien claro. ¿Qué eres? Y tú sabes muy bien lo que eres. Tú espera que Dios ignora lo que eres. Tú espera que Dios no se da cuenta de lo que tú verdaderamente eres. Pero tú estás demasiado equivocado. Mira bien. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 1, versículo 33. San Lucas capítulo 1, versículo 33. Vamos a San Lucas capítulo 1, por favor. Versículo 33, por favor. Mira lo que dice, déjame ubicarme aquí. En San Lucas capítulo 1, versículo 33. Y dice esto, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Estamos hablando en la segunda venida cuando Cristo viene a gobernar sobre esta tierra, ¿no? Él lo dice en la versión católica, lo dice así, y él dice, reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. ¿Quién es la descendencia de Jacob? Es la misma descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Todos nosotros. Que hay 2 grupos principales, el grupo judío, ¿no? El grupo étnico judío que ha nacido de nuevo, y luego el grupo de los gentiles que han nacido de nuevo. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. La palabra simplemente es gentil, quiere decir que nosotros no somos judíos, pero en ambos grupos tenemos creyentes verdaderos y un día vamos a llegar juntos en el reino de Dios y vamos a vivir juntos, ¿no? En su reino, en un estado de perfección, en un estado donde no hay pecado, en un estado donde no hay corrupción. ¿Me entiende? Y eso es importante captar. Ahora, en 1 Corintios, por favor, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Eso le quiero mostrar. 1 Corintios capítulo 15. Perdón. 1 Corintios capítulo 15, por favor. Y mira bien lo que dice la palabra del Señor aquí. Específicamente en versículo 25. Versículo 25, 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice esto. Dice, porque por precio es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Wow. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él va a reinar por un buen tiempo hasta que él termina con todos los incrédulos. En la versión católica lo dice de esta forma y dice, pues es necesario
que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. So, un día tú y yo vamos como parte de nuestra herencia, se lo puedo poner así, decir así, un día nosotros vamos a disfrutar un gobierno con Cristo. Y jamás vamos a tener que preocuparnos por la corrupción que nosotros hemos vivido en esta tierra a través de todos los gobiernos humanos. No solamente son los gobiernos en Latinoamérica que son absolutamente corruptos. Los gobiernos por todo el mundo son absolutamente corruptos. Esa es la realidad. Pero te puedes imaginar que un día, no sé si te puedes imaginar, un día tú y yo ya no vamos a vivir debajo de gobiernos corruptos. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 4, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, por favor. Abre su Biblia. 2 Timoteo capítulo, siga a la mano derecha, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, a la mano derecha, por favor. Nota lo que dice aquí en capítulo 4. Y bien lo que dice en versículo 1. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice esto. Te encarezco, en la versión cristiana dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. El apóstol Pablo se está dirigiendo a su discípulo Timoteo. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Yo quiero decirte algo. Tú me puedes engañar, yo te puedo engañar, nos podemos engañar todo lo que nos gusta, pero no vamos a engañar a Dios. Y su palabra dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando se manifiesta su reino, cuando llega el tiempo de Él reinar, Él va a juzgar a todos y nadie se escapa. En la versión católica lo dice así, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, y él dice, ante Dios y ante Jesucristo, que manifestándose como Rey vendrá a juzgar a vivos y muertos, te ruego encarecidamente. Bueno, tú puedes jugar todo lo que juego que tú quieras. Y yo topo con gente todo el tiempo. Mira, el día de ayer estaba hablando con una señora que me dijo, yo soy tal. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué tú sientes la necesidad de decirme eso? Y ella me dijo, ¿usted no es el pastor? Le dije, sí señora. ¿Tú eres el que está en la radio? Sí. ¿Y cómo tú sabes? Tu voz. Y ahora que veo tu rostro, tú estás en la televisión, en internet. Ah, sí señora. Y bueno, ella me dijo, bueno, yo soy católica. Y yo, ok. Y yo le dije, yo soy católico también. Y ella me dijo, no, tú no eres católico, seguro que sí. Yo le dije, mira señora, la palabra católico, ahora, para todos mis hermanos católicos y mis hermanos cristianos evangélicos, escuche bien, ¿ok? La palabra católico significa el cuerpo universal de creyentes. El cuerpo universal de creyentes. No, la palabra católico significa creyentes, el cuerpo de creyentes por todas partes del mundo. Y dice, señora, yo soy creyente y seguidor de Jesucristo. ¿Eres vos creyente y seguidor de Jesucristo? Y ella se detuvo por un momento y dijo, sí, yo creo en Él. Bueno, somos católicos. Ahora, pero tú me quieres decir que eres católica romana. Y es algo diferente. Y yo te voy a decir que yo soy bautista. Eso es algo diferente. Y ella dijo, entiendo. Tú estás expresando su catolicismo, estás expresando su cristianismo a través de su denominación, de su religión, igual como yo. Pero si tú me haces la pregunta si yo soy católico romano, yo digo no, yo soy católico, pero no soy católico romano. Si tú me preguntas ¿qué eres? Yo soy cristiano, yo soy creyente seguidor de Jesucristo. Ambos grupos
en la iglesia católica romana, en la iglesia bautista o en la iglesia protestante, la iglesia evangélica, como tú le quieres nombrar, porque ahí tenemos tantas denominaciones. Estos dos juntos, que son creyentes verdaderos, van a estar en el reino del Señor juntos, alabando el mismo Dios, el mismo Dios. Vamos a estar juntos alabando el mismo Dios. Esta es la cosa importante de captar. Ahora, pero tú y yo vivimos en esta tierra donde estamos divididos por religiones y denominaciones y etcétera, 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 etcétera. Yo no me meto en esos paquetes. Porque si tú quieres pelear y tú quieres causar un argumento, métete en ese paquete. El propósito aquí es de predicar y enseñar la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Permíteme, abre sus Biblias en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, por favor. Vamos, te quiero mostrar algo. Apocalipsis capítulo 21, sobre la Biblia católica y la Biblia cristiana. Vamos a abrir nuestras Biblias a capítulo 21, por favor. Mira lo que dice aquí en los primeros 7 versículos. Los primeros 7 versículos, y es importante escuchar. Y la cosa que tú estás notando es que que ambas Biblias dicen la misma cosa. Tú te debes de hacer unas preguntas. ¿Y por qué dice la misma cosa? Porque hay un solo Dios. Y Dios no está confundido. Quizás tú y yo estamos confundidos, pero Dios no está confundido. Ahora note bien. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7 dice lo siguiente. En la versión cristiana primeramente dice eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo y de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que tuviera sed, y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En la versión católica lo dice de esta forma, y escuche bien. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mal y ya no existía. Vi también bajar el cielo enviada por Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono que decía: esta es la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres. Acampará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Versículo 4. Enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido. Versículo 5. Y dijo que él estaba sentado en el trono, y yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y me dijo fielmente, versículo 6, ya está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y al que tenga sed le daré beber gratis de la fuente de agua de la vida. Versículo 7, y el vencedor recibirá el vencedor, todos nosotros, recibirá esta herencia, pues yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, note bien lo que dice la palabra de Dios. Esto es increíble. Porque el tema que estamos tratando aquí es la herencia. ¿Qué es lo que los creyentes van a heredar? Otra vez. ¿De qué tu iglesia tú perteneces? Yo no me voy a meter en ese paquete. Yo estoy hablando de los creyentes verdaderos. El cuerpo de Cristo. Que está unida por millones y millones y millones de creyentes que están desparcidos en un sinfín de iglesias y religiones regadas por todo el mundo. Eso es importante. Ahora,
Vamos a regresar al Antiguo Testamento. Te quiero mostrar algo. Porque te quiero mostrar que el Antiguo Testamento está vinculado con el Nuevo Testamento. Y no hay una contradicción. Y mucha gente dice que hay contradicciones en la Biblia. Tú estás demasiado equivocado. Porque no hay contradicción. Quizás hay pasajes que tú no entiendes. Quizás hay pasajes que nosotros no comprendemos. Quizás hay pasajes donde luchamos para comprender. Pero de no comprender algo no significa que hay una contradicción. El problema no está con Dios. El problema no está con su palabra. El problema está con nosotros. En el libro de Isaías, por favor, en el Antiguo Testamento, vamos ahí, por favor. Isaías en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos ahí, el libro de Isaías, capítulo 9. Capítulo 9, Isaías. Mira lo que dice aquí en Isaías, capítulo 9, versículo 7. En la versión cristiana dice: lo dilatado de su imperio y paz no tendrá límite sobre el trono de David. Esta es una profecía que cuando llega Jesús, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová y de los ejércitos hará esto. En la versión católica lo dice así. Y él dice: el Señor ha lanzado una palabra contra Jacob y ha caído. En Isaías capítulo 9, versículo 7. No, perdón. Asentará su soberanía y la paz no tendrá límites. Estableceré y afianzará el trono y el reino de David sobre el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El amor ardiente del Señor Todopoderoso lo realizará. Ahora, en capítulo 32, en Isaías capítulo 32, vamos a ver, ya que estamos en el libro de Isaías, mira lo que dice capítulo 32, por favor. Mira lo que dice capítulo 32 también. Porque una de las cosas que nosotros hacemos aquí en este ministerio, en este ministerio de enseñanza, es de siempre dirigirnos a lo que dice la palabra del Señor. Porque mucha gente me ha dicho: yo creo en la palabra, y yo, ¿ha leído la palabra? No, pero yo creo. ¿Qué es lo que tú crees si no has leído la palabra? Lo que tú me estás diciendo es lo que alguien te dijo lo que dice la palabra, pero nunca ha leído la palabra. Eso no tiene sentido. Tú tienes que leer la palabra. A mí no importa si sea cristiano o sea católico. Tú tienes que leer la palabra del Señor. Y lo que tú vas a descubrir es que los dos están leyendo la misma cosa. En el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 1, dice esto: he aquí que para justicia reinará un rey. Y príncipes presidirán en juicio. En la versión católica lo dice así, dice: habrá un rey que reine con justicia y sus gobernantes gobernarán con rectitud. Wow, qué día qué día podemos esperar. No puedo esperar para esto, porque ahorita lo que tenemos son gobernantes corruptos por toda parte del mundo. Esa es la realidad. Tenemos gobernantes corruptos en todos los países. Esa es la tremenda realidad. Pero parte del paquete de la herencia para el creyente es que tenemos un día en el futuro donde vamos a tener gobernantes que son justos, que van a gobernar con rectitud. Esto es otra parte, este es otro aspecto de la herencia de los verdaderos creyentes. En el libro de Jeremías capítulo 23, por favor. Vamos a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 23, por favor. Jeremías capítulo 23. Vamos a Jeremías capítulo 23, por favor. Miren lo que dice en versículo 5. Versículo 5, por favor. Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice esto. En la versión cristiana dice: he aquí que vienen días, otra profecía. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia
en la tierra. Mira bien, en la versión católica lo dice así, versículo 5. He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo suscitaré a David dice, un retoño legítimo que reinará con sabiduría, que practicará el derecho y la justicia en esta tierra. Cuando se hace la pregunta, bueno, ¿qué vamos a heredar? Tenemos tantas cosas y por esa razón hemos tomado todo este tiempo hablando despacio todos los aspectos y elementos de nuestra herencia. En el libro de Daniel, el profeta Daniel dice lo siguiente. Abre su Biblia en Daniel capítulo 7, por favor. En el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, por favor. En capítulo 7, vamos en capítulo 7. Mira lo que dice en versículo 14. En la versión cristiana dice, y le fue dado dominio. Ahora, otra vez, otra profecía de parte del profeta, hablando del reinado de Cristo, en cuanto tú y yo vamos a ser parte de esa herencia. En Daniel capítulo 7, versículo 14, él dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¡Wow! Para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estamos hablando del reino de Dios. En la versión católica lo dice así, versículo 14, donde él dice, y se le dio poder, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo servían. Y su poder es eterno y nunca pasará, y su reino jamás será destruido. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad que tenemos aquí! Ahora, si entiende eso, vamos ahora a la segunda parte. Porque las primeras preguntas eran, ¿qué es la herencia? ¿Qué se va a heredar? ¿No? Y cuáles son algunos de los aspectos de esa herencia. Ahora, la segunda parte es la simiente. La pregunta es sobre la simiente. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Romanos capítulo 4. Vamos a regresar a Romanos capítulo 4, por favor. Y vamos a versículo 16. En Romanos capítulo 4, versículo 16. Nos vamos a adelantar un versículo, ¿no? Porque la siguiente escritura que vamos a estudiar va a ser versículo 14 y 15 de Romanos capítulo 4. Pero quiero saltar hasta versículo 16 con un propósito específico de hablar sobre la simiente. Ahora, mire bien, y creo que tengo suficiente tiempo antes de terminar la hora. Mira, la simiente de Abraham se refiere ¿a qué? La simiente de Abraham se refiere a todos los creyentes. Esto es claro porque dice que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, subrayar para toda su descendencia, no solamente para las que es de la ley, hablando de los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 16 dice, por eso, la herencia depende de la fe, es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham, descendencia que no es solo la que procede de la ley de los judíos, sino también la que procede de la fe de Abraham, nosotros. Él es Padre de todos nosotros. Yo no sé por qué... Y esto yo he visto este problema por toda parte del mundo. Hay unas enseñanzas bien raras, hay unos conceptos bien raros que no son bíblicos. En mucha parte de Latinoamérica tratan al judío como si fuera tachuela, una subraza, menos que lo detestan, los odian, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé dónde tú sacaste esas nociones, esas ideas, mira. Pero sí me recuerdo. Y parte del problema es que creemos que nosotros no vamos a estar juntos en el reino de Dios. Yo no sé no sé dónde tú sacaste esa idea, porque eso no está en la palabra. Todos vamos a estar juntos. Ahora, si tú no quieres estar en el reino de Dios con los judíos, en ese caso,
La única alternativa es al infierno. Y con todo respeto, yo no tengo ningunos planes, no he comprado un boleto para llegar al infierno. Ojalá que vos no lo hayas hecho también. Ahora, él dice que las herencias es para toda su descendencia, porque Él es el Padre de todos nosotros. Todo creyente verdadero, y esta es la parte más importante, y lo repito, todo creyente verdadero es un heredero de la promesa. Si cree, el hombre recibe la promesa más gloriosa, heredará el mundo. Mira, en el libro de Mateo, Jesús dijo esto en Mateo capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Mira que vamos a Mateo, por favor, capítulo 5, por favor. Y mira bien lo que dice aquí, en Mateo capítulo 5. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Wow. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En la versión católica lo dice así: dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Hablando de, ¿y quiénes son los humildes? En la versión católica está hablando de todos los creyentes verdaderos, ¿no? En la versión cristiana, todos los mansos son los creyentes verdaderos, ¿no? En el libro de Gálatas, capítulo 3, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 3, por favor. En Gálatas, capítulo 3, ve lo que dice la palabra en versículo 29. En Gálatas, capítulo 3, que es el último versículo del capítulo 3 de Gálatas. Y en la versión cristiana dice: si vosotros sois de Cristo, si vosotros sois de Cristo, si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En la versión católica lo dice así: y si son de Cristo, son también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Mira, tú y yo no podemos nosotros heredar las promesas de Dios aparte de los judíos. Eso no es posible. Los gentiles, nosotros no vamos a estar en nuestro propio barrio en el cielo, y los judíos van a estar en su propio barrio en el cielo. Así no funciona. Vamos al mismo cielo, a la misma tierra prometida para los creyentes verdaderos. Ahora, la tercera cosa que tenemos que responder aquí es: Dios no da la promesa por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Dios no da la promesa por medio de que tú tienes que cumplir, tienes que hacer algo. Nadie recibirá una herencia en el nuevo mundo porque haya tratado de guardar la ley, o porque haya hecho alguna gran obra, o porque haya vivido con buenas acciones, o porque ha sido bautizado o ingresado en la membresía de una iglesia, o porque haya sido moral y muy religiosa. Así no funciona. Un hombre recibirá una herencia en el nuevo mundo. ¿Por qué? Porque él creyó que Dios le daría justicia, Dios le daría salvación, y Dios tomó esa fe y le fue contada como por justicia. El punto aquí se ve claramente y inconfundible. En el libro de Romanos capítulo 4, vamos a regresar ahí, en Romanos capítulo 4, por favor. Y mira lo que dice en versículo 3. En Romanos 4:3, él dice esto, y lo dice así: ¿por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. En la versión católica lo dice así, y dice: pues ya lo dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Es por creer. En Romanos 4:5 él dice otra vez: más el que no, mira, y esto es increíble, y dice: más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. En la versión católica 4:5 dice esto: por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. ¿Vos crees
en el Señor? Sí o no. Sí o no.